Así, qué lindo, hoy día voy a hablar con él. Muy buenos días a los amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias, Radio Cuenca. Tenemos el gusto y la visita del doctor Alfredo Borrero, que viene en calidad de candidato a la vicepresidencia de la República por PREA. La inscripción está ya desarrollada, evidentemente tiene un proceso interesante, una campaña corta, una campaña que va a tener sobre todo una circunstancia muy interesante, Alfredo, es el hecho de que estos métodos, como estamos en este momento con una mascarilla, son los que van a prevalecer en una campaña. Bienvenido, muy buenos días, un gusto que esté aquí en la emisora. Para mí es un privilegio estar en Cuenca, estar en Radio Cuenca. Me siento como en casa en esta fría mañana del mes de octubre, así es que un saludo especial a todos mis paisanos y de manera particular a todos los radioescuchas de este programa tan importante que Clever tiene para de esa forma transmitir el pensamiento y que conozcan nuestras propuestas de gobierno. Bueno, usted, Alfredo, no ha participado en política antes, ¿no? Esta es su primera oportunidad de participar en una contienda tan importante y tan interesante para el país. El ser humano para mí es un político, como dice Aristóteles, es un son politicón, o sea, todos hacemos política. La política y la medicina se entrelazan cuando la política es el acto de servir, como es la medicina. Pero cuando me da repudio es que cuando la política se convierte en un episodio en que solamente nos sirve para nosotros hacernos ricos sin pensar en los más necesitados, que son la mayoría de ecuatorianos. Por lo tanto, no he participado, no he ejercido la política, hablemoslo así. Ya, esta es la primera ocasión. Pero ¿qué es lo que le ha impulsado, no? Viendo un país que ha tenido una situación tan difícil y complicada en estos últimos años y que entiendo ha puesto en el plano de la reflexión a muchos ciudadanos. Yo voy a cumplir 65 años, he permanecido en mi actividad, he realizado actividades inherentes a la profesión, he trabajado en varios hospitales en la ciudad de Quito, tanto en el sector público como en el sector privado. He enseñado, formé una facultad de ciencias de la salud de la Universidad de las Américas, he dirigido un hospital, es decir, he cumplido una serie de roles dentro de la actividad profesional. Pero creo que llegó el momento de dejar de ser actores para, de ser solamente ver para actuar, porque este país cada vez nos enteramos de que se roban las cosas, lo que prometen no lo hacen, es decir, los políticos utilizan al ciudadano únicamente cuando les interesa para captar el voto. Este es el momento de los ciudadanos. Debemos dejar la comodidad de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra profesión, porque el Ecuador se nos está yendo de las manos. Pero es interesante y tengo que preguntarle, la tarea de la vicepresidencia de la República, ¿no? Va un poco, o más bien dicho, va de la mano de lo que disponga el presidente de la República. ¿Usted cómo ve a la vicepresidencia de la República? ¿Qué escenario le quisiera dar llegando pues a esta función? En la vicepresidencia de la República han estado desde poetas hasta presos. Este rato Uy, uno de los vicepresidentes está preso en La Tacunga. Por lo tanto, la vicepresidencia, al no tener un rol fundamental, porque el presidente le encarga cosas intrascendentes, en el caso nuestro, Guillermo Lazo, mediante decreto, va a encargar al vicepresidente un tema transversal para todos los ecuatorianos, fundamental, que es la salud. La salud es el constituyente importantísimo para el desarrollo del ser humano. Sin salud no podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Y la pandemia ha develado un sistema de salud destruido, porque la pandemia solamente nos ejemplificó lo que ya sabíamos. Por lo tanto, mi actuación en la vicepresidencia va a ser el tema de la salud, más el tema de la solidaridad humana, que creo que es una palabra que nos entrelaza a todos los ciudadanos. ahora, cuando uno revisa el presupuesto del Estado, evidentemente hay una cantidad de recursos económicos
presupuesto de este año inicialmente era de 3.888 millones, luego bajó por la crisis económica. Se está manejando bien ese dinero, porque es entre los presupuestos del Estado uno de los más altos. ¿Cómo manejar, cómo optimizar ese recurso? Y sobre todo que no se roben la plata. Es que el componente fundamental es actuar con honradez. Cuando el padre de familia en la pandemia, nosotros padres de familia nos teníamos que dar vuelta 3 veces del cinturón para seguir alimentando a los hijos, seguir pagando las deudas, pagando la tarjeta de crédito, la luz, el agua. Sabemos que destinamos ese dinero con absoluta pulcritud a lo imprescindible, pero cuando en ese proceso se dedican a robar, a comprar mascarillas, que en lugar de comprar como esta que llevo puesta en 1.25 que compramos en el fideicomiso Salvar Vidas y compran en 6, entonces uno dice, algo raro está pasando. Pero Clever, este no es un problema solo de ahora. En los 10 años de correísmo se hicieron hospitales con sobreprecio, se compraron equipos con sobreprecio, hay personas que están presas en la cárcel de la Tacunga, acuérdese de los sobreprecios de los equipos de los hospitales del IES. Entonces eso confabula para que por más dinero que tengamos, nosotros cada vez tenemos menos. Hay un estudio muy interesante sobre la economía de la salud. La economía de la salud es utilizar el recurso adecuado y cada vez que tengamos menos, debemos saber hacia dónde destinamos esa plata. Por lo tanto, si nos darán un presupuesto mayor y eso siguen robando, no nos va a servir de nada nunca. Hay que, con lo que tenemos, saber encauzarlo bien y comprar las cosas y atender al ser humano. ¿Cómo va a controlar? Porque evidentemente usted puede llevar la mejor de las intenciones si es que el entorno burocrático tiene ya, y esto ya se ha comprobado, una estructura casi delictiva, por no decir peor, ¿no? Mafiosa. No, mafiosa. Es un hecho de que el primer día que estemos en el poder, nosotros, y eso es por decisión del presidente Guillermo Lasso, vamos a tener un código de ética. El código de ética va a significar que lo va a cumplir desde el presidente hasta el último funcionario. Fundamentalmente, ¿qué es? No vamos a tener familiares, no vamos a tener amigos, no vamos a tener amiguetes en el gobierno. La gente que va a ocupar los cargos públicos va a llegar por méritos, independiente de que tengan un pensamiento diferente, porque este es un programa incluyente e inclusivo para 17 millones de ecuatorianos. A mí me gusta cuando existe controversia. Debemos estar unidos en la divergencia, no en la convergencia. Por lo tanto, tenga la certeza, Clever, que nosotros gobernaremos con los mejores ecuatorianos. ¿Y qué es importante en eso? Que los que estemos adelante demos un ejemplo. Mi ejemplo de vida ha sido un ejemplo de honestidad, porque no solo me debo a lo que soy ahora, mis raíces, mi historia, así lo han demostrado. Y el único legado que yo puedo entregar a mis hijos, a mis nietos, son normas morales, ética, honestidad, no utilizar el dinero de nosotros como mi caja chica. Ahora, Alfredo, la Constitución de la República le da derechos a la salud, ¿no? Es un derecho humano, es un derecho de la ciudadanía. Sin embargo, cuando uno lee la Constitución es una maravilla lo que dice de la salud, pero de lo que está escrito a los hechos hay una diferencia. ¿Cómo replantear? Porque no solamente es el tema del Ministerio de Salud Pública, ¿no? El tema de lo que usted haga en la vicepresidencia de la República. El Seguro Social es parte de ese engranaje en el tema de salud. Sin embargo, alguien decía, hay mucho dinero para el tema de la salud, pero carambas, vía corrupción, mal manejo, tenemos una población enferma, sin el tema de la prevención. Todo esto habla de la Constitución. ¿Cómo replantear justamente para que esto funcione bien y se optimicen sobre todo los recursos económicos? Nosotros tenemos que poner en la práctica que hay derechos y entre los derechos es la salud de los ecuatorianos. Vamos a cambiar el modelo de atención de salud y si ustedes me permiten un minuto les voy a explicar. El sistema de salud que tenemos ahora es un sistema de salud de tipo curativo. Nosotros vamos a cambiar a un sistema de salud de tipo preventivo. Y salud preventiva implica 3 ejes fundamentales: salud, salubridad y vida saludable. Es decir, vida saludable implica un entorno agradable, el medio ambiente, cuidar las aguas, pero sobre todo necesitamos tener cambios en el sistema alimenticio porque las enfermedades prevalentes en el Ecuador son diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos y eso es por una mala alimentación, ¿no es cierto?
Entonces, nosotros queremos tener una población sana y no enferma. Debemos cuidar al niño, a la madre, las enfermedades estacionarias prevalentes que se han olvidado, como son las enfermedades que tiene la región de la costa ecuatoriana. Debemos vacunar, debemos tener gobiernos descentralizados y gobierno central trabajando, por ejemplo, en agua potable. 40% de los ecuatorianos no tienen acceso a agua potable. Nos piden que nos lavemos las manos. ¿Cómo le pide al ciudadano que vive en Jima, parroquia olvidada de la SUAY, nos dice la rural, que se lave las manos si la única agua que conoce es la que tenemos desde rato por la lluvia o el agua de riego? Entonces, eso va a significar que nosotros potencialicemos los centros y subcentros de salud para que no haya el debacle que se vio en la pandemia, que la gente iba a los grandes hospitales, cuando el 80% de la contención se puede hacer en estos centros y subcentros de salud. Y debo contarle algo más, mi estimado Clever. La salud preventiva es más barata que la curativa. Entonces, eso no significa que vamos a descuidar. Necesitamos profesionales con equipos que traten las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrales, el cáncer, por ejemplo, que lo hace muy bien Solca. Entonces, todo este conjunto de decisiones van a llevar a que en la mesa les vamos a sentar al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el área de salud, las instituciones privadas, los hospitales de la policía, del ministerio, de la naval y la medicina ancestral, que es parte de nuestra cultura. ¿Qué piensa de la medicina ancestral usted? Yo le voy a contar, está también en la parte de la Constitución, pero no se le está dando la importancia de tal. Le voy a contar mi experiencia. Cuando yo llegué a Jima, a la rural, hace muchos años, con el primero que me contacté fue con el chamán y curandero del pueblo. Hicimos sociedad los dos, porque yo no me podía pelear con él si era un líder que conocía de todo. Él aprendió de mí y yo aprendí de él. Ese es el sistema mediante el cual el ser humano está por encima de las diferencias. Probablemente yo era un médico educado en una universidad, pero él tenía el conocimiento del día a día y conocía a la población y sus problemas. Cuando yo me fui, él se quedó triste porque me dijo, te vas, doctor, ahora me quedo solo. Entonces, esa filosofía es la que tenemos que mantener. Usted muy bien lo dice, el respeto que existe en la Constitución a la medicina ancestral, pero eso no existe en la práctica. No, incluso las propias universidades se han empeñado en tratar de recuperar, pero no hay apoyo. ¿Cómo generar ese apoyo, no? En el caso de mi universidad y de mi facultad, yo a los estudiantes les digo que el primer desacierto que ellos van a cometer cuando vayan a la rural es no respetar la medicina ancestral, que eso es una parte del conocimiento y que cada quien tiene un pedacito de ese conocimiento. Nadie es dueño de la verdad. Alfredo, el Ejecutivo vetó totalmente el Código de la Salud. Y bueno, habla de argumentos, hablaba el ministro, colega suyo, Ceballos, en el sentido de que está desactualizada en función a lo que está pasando a nivel de la salud a nivel mundial. No había una estructura, quedó al margen el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y el tema sancionatorio a los médicos que están siendo motivos, según lo que manifiestan, de persecución. ¿Qué piensa usted de este código? Hay dos problemas en esto, Clever. No nos olvidemos que en el gobierno de Correa los temas médicos pasaron al código penal, es decir, ellos creen que los médicos somos asesinos. El médico lo único que hace es tratar de ayudar al paciente y de salvar vidas. No somos dioses. Por lo tanto, la persecución desarrollada hacia un profesional que el momento del momento no cuenta con los equipos, con los insumos para salvar una vida, hace que pasemos al código penal. Sobre el tema del código de la salud, tenemos que de aquí a un año liderar un movimiento para que la sociedad de manera inclusiva actúe. ¿Quiénes? La academia, los gremios, las mujeres, la sociedad civil, porque los temas sociales no pueden ser manejados desde el Estado, tienen que escuchar a la sociedad. Y al escuchar a la sociedad, nosotros propenderemos a tener un código de la salud menos coercitivo. Otro problema que para mí es muy serio. El Ministerio de Salud no puede ser prestador y controlador. O sea, no,
tiene que hacer una de las dos cosas y hacerlas bien, pero ellos no pueden revisar la prestación y también dar la prestación. Por lo tanto, tenemos que buscar un sistema mediante el cual exista revisión independiente de los procesos de salud. Ya. Ahora, un tema que no va a quedar al margen de la gestión es el tema de seguro social, que atraviesa una crisis bastante dura, que todavía ni siquiera la población puede conocer exactamente qué es lo que está pasando internamente. Porque se han llevado la plata y le han hecho caja chica, pues los que nos estamos jubilando ya no tenemos nuestro derecho a lo que hemos depositado durante toda la vida. Pasa con los maestros, con los trabajadores, con los profesionales, con todos. Dicen que utilizaron 5.000 millones de dólares y le convirtieron en plata de todo el día. Eso no puede ser. El dinero no es del Estado, es de nosotros. Nosotros hemos aportado con nuestro trabajo. ¿Y qué va a ocurrir? Nosotros estamos haciendo mesas de discusión porque creo que debe haber una reforma estructural a la seguridad social. Y uno de esos pasos es pasar el tema de salud a la vicepresidencia. Ya, eso significaría que le daría más importancia al seguro social. Totalmente. Y sobre todo la necesidad de transparentar lo que está pasando. Totalmente. Y otra cosa, los usuarios no pueden llamar a un call center que por suerte cuando le escuchan le dan cita en 3 meses. En 3 meses ya no necesita, vaya a visitarle en el cementerio. Tienen que atender de manera urgente, ágil, con eficiencia y con calidad humana, porque nos maltratan. Además de eso, nos maltratan. Eso no va a ocurrir. En la estructura que usted está manifestando, Alfredo, ¿cómo se articula el sector privado? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque evidentemente para un muy buen sector de la población casi es imposible llegar al sector privado con una atención. Más cerca está la funeraria, pues, Alfredo. El sector privado tiene que colaborar como parte estructural importantísima y creo que en un momento dado las instituciones de salud, llamémosles públicas, deberían ser mejores que las instituciones privadas. Porque la gente tiene miedo de acudir a un hospital, dice, porque primero no me reciben. Y cuando me reciben me maltratan. Y que cuando no me maltratan me mandan a comprar desde la gasa hasta los medicamentos. Entonces nosotros tenemos que dar un sistema de salud de calidad, con calidez a todos los ecuatorianos. Y ahí tiene que tener participación activa la parte privada también. Los dos motores que funcionan para el despegue de un Estado son lo público y lo privado. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Que la palabra privada es mala palabra. No, señor. ¿Cuántos excelentes generadores de fuentes de trabajo, de pagar impuestos? Es el sector privado. Por lo tanto, tenemos que entrelazar con una sola finalidad: mejorar las condiciones de los ecuatorianos. Alfredo, cambiando un poco de tema, ¿cómo le ve al país a futuro, no? El próximo gobierno va a toparse con una realidad que va a ser peor de la que se presenta en este momento como diagnóstico. Una fuerte deuda externa, una burocracia muy grande, ¿no? que consume casi el 30%, si no es un poco más, del presupuesto del Estado. Hay que pagar deuda externa. ¿Cómo conciben ustedes para que la gente se convenza de que hay que ir trabajando de una manera solidaria para sacar al país adelante? No va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. Nos dejan, primero, han arreglado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero nos dejan la tarea más difícil. Entre esas está subir el IVA, por ejemplo, como nos cuentan que deben de subir el IVA del 12 al 15%, lo cual me parece un despropósito, porque mientras más impuestos pongamos, menos productividad existe. Entonces, yo que creía, y lo digo como ciudadano más, que este gobierno de Lenín Moreno iba a cambiar la estructura del Estado, iba a reducir la burocracia, iba a vender los aviones, iba a vender los carros, iba a vender las empresas que no producen absolutamente para nada. No lo ha hecho. ¿Ustedes van a hacer eso, llegando al poder? Pero desde luego hay que hacer un estudio del Estado para ver cuántas instituciones deben existir. Le debería contar que en el Ministerio de Salud existen aproximadamente 72.000 empleados. 72.000 empleados, de los cuales los 35.000 son burocratas. O sea, no son médicos, ni enfermeras, ni tecnólogos. Es igual en el IES, ¿no? Exacto, y en el IES una cosa son 40.000 personas, ¿no? Exacto, entonces uno entra a una oficina, le tratan mal.
pero se encuentra con la secretaria de la secretaria, con el director del subdirector, o sea, es una maraña en el país. Y no digamos, cuando uno quiere sacar un papel para hacer un emprendimiento, existen 400 trabas y eso no puede ser. El Estado tiene que ser una entidad que facilite la acción de los ciudadanos. Todo lo que se dice de Guillermo Lasso, ¿qué comentaría usted al respecto, no? De que no es la persona más idónea o lo adecuada, que tiene por allí actividades que no corresponden a quien quiere ser mandatario. Le conozco a Guillermo Lasso desde hace 10 años y creo que él sintetiza una sola palabra que es haber trabajado para los que menos tienen, con honradez y con eficiencia. Lo que pasa es que tener un emprendimiento o tener un banco ahora es malo. Eso no, señores. El que tenga un negocio de manera lícita. No nos preocupemos del dinero propio. Preocupémonos de los que se robaron el dinero ajeno, que no es de ellos y este rato están en Bélgica. De ellos preocupémonos. Pero de eso nos queremos olvidar. Sobre Guillermo han dicho, uno, que tiene un cáncer terminal que se va a morir. Mentira. Esa es una sinvergüencería. Se está atacando a las personas que en verdad tienen un cáncer y hay que respetarles porque están luchando con su vida. Guillermo no tiene eso. Guillermo lo único que quiere es servir. Acordémonos que en la campaña anterior decían que era un banquero y que tuvo que ver con el feriado bancario. Y del propio gobierno, una comisión liderada por el economista Valencia, que está este rato en el cielo, esperemos esté ahí, dijo, Guillermo Lasso no tiene nada que ver. Y Guillermo camina por el Ecuador libre y otros están con juicios y juicios y juicios, están huidos a Bélgica. ¿Cuál sería la línea que manejarían ustedes como gobierno con respecto a sacarle al país de ese estancamiento, ¿no? Es evidente que temas como la necesidad de trabajo, ¿no? Este rato hay un desempleo marcado a nivel del país, hay una preocupación, la gente ya no tiene dinero para poderse mantener. Yo sé que no es cuestión de magia, Alfredo, ¿no? Es cuestión de trabajar y de darle ese escenario a la población para que pueda recuperar la confianza y pueda volver a trabajar. Totalmente. Primero debemos pensar en el ahorro. O sea, el dinero público es el dinero que más debemos de cuidar. ¿Cómo podemos hacer eso? Debemos apoyar al pequeño empresario, al agricultor, no con préstamos de usura. Al agricultor, según me contaban en el Carchi, según me contaban en Quinindé, el banco, ex banco de fomento, se vuelve un chulquero más. Eso no puede ser. Tenemos que conseguir periodos, préstamos a largo plazo con bajísimos intereses. Entonces hay que reactivar la economía. La única forma es esta alianza público-privada para generar más empleos. Hay que generar más empleos y emprendimientos de los jóvenes para que no se vayan al exterior, para que no caigan en las drogas. El chico que quiere hacer un emprendimiento poniendo un carro de salchichas, a ellos hay que impulsarles porque ellos generan el motor productivo del Ecuador. Alfredo, es interesante, no puedo dejar de preguntarle, para Cuenca y para la SOAY han habido siempre una cantidad de ofrecimientos, ¿no? Somos la provincia olvidada y nos creemos autosuficientes además, ¿no? Que todo lo podemos hacer. Desde ese punto de vista, el diagnóstico, por ejemplo, vial de la SOAY es terrible, por no decir macabro, ¿no? Del maltrato, y Azuay aporta muy bien al fisco, ¿no? 700, 800 millones de dólares, somos la tercera provincia que aporta, ¿no? Pero sí, hemos sido maltratados por todos los últimos gobiernos. ¿Qué decir de esa población que requiere, en este caso, que el gobierno le anuncie qué es lo que se puede hacer cuando, junto a Cañar, creo que somos las provincias más maltratadas, por ejemplo, en el tema vial? El sur del país creo que ha sido maltratado por siempre. Cuando aquí se ha generado iniciativas propias de los ciudadanos. Cuenca es un ejemplo de eso, pero no puede ser que desde el Estado centralista se descuide. Una realidad vial es hasta llegar a Riobamba y de Riobamba al pasar Cañar y al llegar a la provincia de La Suay, nosotros nos encontramos con carreteros de cuarta categoría, por no decirle más. Nunca hemos tenido una buena vialidad, no solamente la vialidad troncal, sino la vialidad en las provincias, en las parroquias, para que los campesinos, los productores, los agricultores puedan sacar sus productos. Eso ha generado en Cuenca, en el Azuay, en Loja y en el Cañar un malestar permanente. El Estado tiene que
preocuparse de todo, de con quién debemos trabajar, con los gobiernos locales, para apoyarles, ayudarles y de alguna manera conseguir que el desarrollo sostenido en el país sea para todos, no solamente. Quiero mucho a Quito, he vivido más de 30 años en Quito, pero no debe ser solamente para Quito. Tenemos 24 provincias en el Ecuador que todas tienen las mismas necesidades. 14º en vialidad, en inversión del Estado. Me olvidaba. Y no tenemos aeropuerto. No hay aeropuerto. O si tenemos no hay un hospital nuevo. No. Y si tenemos un aeropuerto, no hay una vía aérea que comunique Cuenca con Guayaquil. Tenemos que irnos en buseta a Guayaquil, entonces estamos maltratados. Ya, Alfredo, ya en la parte final para que siga, entiendo que ustedes van a desarrollar el día de hoy varios eventos, ¿no? Vamos a desarrollar varios eventos. Mañana les quiero contar, voy a regresar a los 40 años a Jima, donde hice la rural. Y lo que me cuentan mis amigos que tengo allá, me dicen, doctorcito, desde que usted se fue, no ha cambiado nada aquí, pero quiero ir a ver, con estos ojos, quiero ir a ver qué es lo que pasó. Hay una pobreza marcada. Total, es la gente más olvidada, es el campesino, que en primer lugar no le han apoyado ni con educación, ni con recursos, no tiene nada, y así ha permanecido, pero los ladrones sí se han llevado la plata, ¿no? Se llevaron 70.000 millones de dólares en el gobierno del régimen de la Revolución Ciudadana. A propósito de esto, que es evidente, han planteado algo como gobierno para, carambas, poner en su puesto a quienes se han robado tanto dinero. Aquí hay una palabra que debemos de utilizar, Clever: decisión política. En estos 4 años no ha habido decisión política, porque muchos de los mismos están en el gobierno actual. Cuando hay decisión política, cuando uno tiene convencimiento, simplemente contrata a entidades de fuera que comienzan a buscar la ruta del dinero y consiguen. Pero aquí no se ha hecho absolutamente nada. Acuérdese que hace algún tiempo, con bombos y platillos, se nos anunció que venía de la Organización de Naciones Unidas un grupo de personas que nos iban a buscar. ¿En qué quedó? En tomarse 3 fotos, sacar en las noticias y nada más. Nosotros sí tenemos la decisión política de que los ladrones deben estar en la cárcel y debemos recuperar el dinero que no es nuestro, es dinero de todos los ecuatorianos. La ley de extinción de dominio, ojalá que avance. Totalmente. Es que ellos mismos se encargaron de cooptar la justicia, emitiendo leyes que les permiten una salida digna y que nadie les iba a perseguir. Y no vamos a perseguir por revanchismo, sino vamos a perseguir por justicia. Perfecto, Alfredo. Le agradezco y tenga éxito, ¿no? En su gestión, en su campaña. Y digo yo, ¿no? Aspiramos que a la gente de la SOAI vuelva a ser poder, ¿no? Que ha manejado bien históricamente. Yo le agradezco muchísimo, Clever, por esta oportunidad, y queda pendiente que me enseñen lo que me estaba ofreciendo de este famoso cantante cuencano, que en mi época de juventud bailábamos en las fiestas. Sí bailaba usted, sí. Malo para el pase, pero lo intentaba. Muchas gracias. Perfecto. Muy buen día a todos. Al doctor Alfredo Borrero Vega, que nos ha visitado en esta mañana, candidato a la vicepresidencia de la República por Creo. Listo. Desde hace más de 20 años cuentas con un equipo de trabajadores sigilosos que te dan bienestar. Cuando te relajas viendo el río Machángara, hay una institución que regula el caudal y cuida las fuentes de agua para ti y tu familia. Detrás de cada interruptor que enciendes, hay una empresa que lo hace posible. Conoce a una empresa generadora no solo de energía. Conoce a Elecaustro. Un equipo de más de 160 personas comprometidas con el desarrollo de la región y el país trabajan día a día para brindarte la energía que tú necesitas. Todo esto es Elecaustro. 20 años generando energía, futuro, conservación ambiental, conciencia, desarrollo y trabajo. Elecaustro, 20 años generando confianza.